Saludos a todos, ¿cómo están? Muy feliz semana. Espero que hoy sea un miércoles maravilloso. El día de hoy, acompañado de un delicioso café, como cada miércoles, quisiera tratar un tema que está en boca de mucha gente y que de una manera u otra nos interesa a toda la sociedad mexicana. Y me refiero al tema educativo. Han habido declaraciones de algún funcionario que han desatado una polémica, especialmente en los medios de comunicación. Y me gustaría aportar algunos elementos que nos permitan entender un poco mejor cómo funciona y qué es el sistema educativo nacional, para poder tener una opinión clara de lo que se está hablando. Y para esto quisiera empezar con un poco de historia, porque recordemos que nuestro sistema educativo es un sistema educativo bastante joven. No tiene ni 100 años de existir. Al triunfo de la Revolución Social Mexicana, cuando los revolucionarios toman el poder, una de las tareas a las que se enfocan es la educación del pueblo de México. Y esto no quiere decir que no haya habido un sistema educativo durante el siglo previo de existencia del México independiente o durante los 300 años de virreinato, que no fuimos colonia, fuimos un virreinato. Es decir, una estructura que era parte del reino español. Pero bueno, ¿cuáles eran las condiciones entre 1920-21? Desde 1917, cuando se promulga la Constitución, que está vigente hasta hoy. Recordemos que la educación estaba concentrada en las grandes ciudades y solamente un pequeño sector poblacional era quien tenía acceso a ella. En 1921, el presidente de la República toma la decisión de crear la Secretaría de Educación Pública, tarea que se encarga a José Vasconcelos, rector de la UNAM o de la universidad. Y la encomienda que se le encarga no solo es crear el sistema educativo. La Secretaría de Educación Pública es el medio. La encomienda es educar al pueblo de México y generar identidad nacional. Aquí tenemos un punto muy importante. ¿Qué es eso de la identidad nacional? Empecemos con qué es la identidad. En términos muy sencillos,
La identidad es un sentimiento de pertenencia a y no pertenencia a. Me explicaré. Es ese sentimiento de que yo pertenezco a determinado grupo y en consecuencia no pertenezco a otro grupo. Pero no solo es el sentimiento que yo tengo, sino que además este grupo me reconoce como miembro y por lo tanto me identifica claramente como que no soy miembro de este otro grupo. Por ejemplo, los médicos. Los médicos se identifican como miembros del grupo que estudió medicina, se tituló, tiene una cédula profesional y ejerce como médico. Y todos sus compañeros médicos los reconocen como médico. Y por lo tanto, no lo reconocen como ingeniero, como abogado, como profesor, etc. Entonces, la identidad del médico es su identidad profesional, es como médico. Nosotros, cuando estamos en el extranjero, somos reconocidos como mexicanos. Si nos vamos, por decir algo, a Estados Unidos, somos reconocidos como mexicanos. Por lo tanto, no somos reconocidos como estadounidenses. Y los estadounidenses nos reconocen como mexicanos y nosotros nos sentimos mexicanos. Y otros mexicanos nos reconocen como mexicanos. Aquí tenemos que diferenciar. No es lo mismo la identidad que la nacionalidad. Son dos cosas diferentes. Yo puedo tener las dos nacionalidades, pero mi identidad es lo que me identifica con mi sentimiento de pertenencia, a qué grupo siento que pertenezco. En México, yo me identifico como yucateco. A cualquier lugar de México que yo vaya, yo me siento yucateco. Y los campechanos, los quintanarroenses, los tabasqueños, veracruzanos, etcétera, me identifican como yucateco y por lo tanto no me identifican como uno de ellos. Los yucatecos me identifican como un yucateco. Es ese sentimiento de que pertenezco a este grupo y no pertenezco a este otro, ese sentimiento es la identidad. Tiene muchas características, puede cambiar, tiene varios niveles, pero es ese sentimiento, la identidad. Entonces, la identidad nacional es ese sentimiento que me hace sentirme mexicano, identificarme como mexicano. Y al término de la revolución, ese sentimiento no era muy fuerte. La gente más bien se identificaba con su región, con su estado, con la zona donde vivía, y no con la nación, con el país. Su identidad nacional no era tan fuerte, por eso era tan fácil querer separarse de México y no me importa lo que sucede, ocasionado por muchas cosas, la guerra, las grandes distancias, la poca comunicación, etcétera, cosas que hoy nos es difícil imaginar porque vivimos en otras condiciones. Pero la tarea de Vasconcelos era tremenda, crear la identidad nacional. Además de la educación. Había que llevar educación a todo el territorio nacional, lo cual tampoco es fácil. El territorio no solamente es extenso, sino que es orográficamente complicado, es decir,
La superficie no es plana como la península de Yucatán, sino tenemos todo tipo de superficie. Entonces, llevar educación, el sistema educativo a todos los rincones del país no es fácil. Una labor titánica, sobre todo de la escuela rural mexicana, aquellos maestros rurales, a quienes hay que reconocer. Pero era esa su tarea y era esa la labor. En 2006, en el 2000, en el año 2000, oficialmente se aceptó ya que ya se había logrado la cobertura en prácticamente todo el territorio nacional. Ahora la tarea no era llevar la educación a todos lados, sino mejorar la calidad de la educación. Es decir, ya no tendríamos que preocuparnos tanto por la cantidad, sino por la calidad. Tampoco es fácil. Y aquí ya vamos entrando un poquito más al tema. Ya tenemos un sistema educativo que en menos de 100 años creció enormemente y se ha complejizado tremendamente. No solo tenemos educación básica, media, superior y superior, sino que hay diferentes tipos. Hay educación inicial, hay educación indígena, hay educación para el trabajo, hay educación técnica, hay diferentes tipos de educación y todos dependen del sistema educativo. Hay educación para trabajadores nocturnas, educación para adultos, ¿sí? El sistema educativo nacional es muy complejo, sumamente complejo, y además está dividido en los servicios educativos que ofrece el gobierno federal y los servicios educativos que ofrecen los gobiernos de las entidades federativas, es decir, de los estados. Recordemos que a finales del siglo pasado, en 1992, la educación básica pasó a ser responsabilidad de los estados junto con la educación normal, es decir, la educación formadora de docentes. Y esto hace un poco más complejo el sistema educativo. Ahora bien, para entender un poco la situación, sobre todo porque por declaraciones de algún funcionario menor, se ha armado una polémica muy grande en los medios de comunicación en torno a qué es lo que se está haciendo con la educación y si se pretende ideologizar o no. Para poder analizar más a fondo y con mucha más objetividad y precisión esto, tendremos que entender no solo cómo funciona el sistema educativo, sino qué es lo que tiene que hacer el sistema educativo, cómo lo tiene que hacer, quién lo tiene que hacer, con qué lo tiene que hacer, recursos materiales, recursos económicos, por qué razón lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Es decir, no es tan fácil como decir, bueno, a mí me parece que esto ya pasó a la historia o todo lo que se hizo está mal y voy a inventar el hilo negro en la educación. No es tan fácil. Para empezar, quien le marca al sistema educativo
qué es lo que tiene que hacer es la Constitución. La Constitución, en su artículo 3, es muy clara cuando le dice al sistema educativo nacional, esto es lo que hay que hacer. Y aquí llega algo que es lo que tenemos que discutir si realmente queremos hacer las cosas mejor y cambiar. Y es qué tipo de mexicanos queremos formar. Porque a final de cuentas, la tarea más primigenia, más esencial del sistema educativo es formar a los próximos ciudadanos mexicanos. Es hacer de cada generación una generación de ciudadanos. Y el artículo 3 nos define qué tipo de ciudadanos queremos. Ese artículo 3 es uno de los artículos que menos se han cambiado de la Constitución, pero ha sufrido cambios profundos. Especialmente en mayo del 2019 tuvo una serie de cambios profundos y muy interesantes que habría que analizar. Porque es allí donde se nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer en el sistema educativo con nuestros jóvenes y nuestros niños para que lleguen a ser qué tipo de ciudadanos. El primer párrafo del artículo 3 nos habla del derecho a la educación. Todos tenemos derecho a la educación, ¿sí? Y qué tipo de educación en cuanto a niveles ofrece el Estado mexicano, ¿sí? Como garantía: educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Y de ahí define que la educación básica es obligatoria. Es decir, la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, que son la educación básica, es obligatoria. Y la educación media superior también. Es decir, hasta el bachillerato, todos los jóvenes, niños y jóvenes tienen la obligación de ir a la escuela. Luego define que es el Estado, el Estado-nación, ¿sí?, quien tiene la rectoría de la educación, es decir, quien decide qué se va a hacer con la educación, quien indica qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, quién lo tiene que hacer, cuándo, etcétera, en educación. Además de que establece claramente que la educación que imparte el Estado tiene que ser gratuita, universal, entendiendo que es para todos, y gratuita en el sentido de que no se debe cobrar por la educación, que ese es un detalle que implicaría una discusión aparte, porque al final de cuentas no puede ser gratuita, es pagada con nuestros impuestos, y sería es obligación del Estado, y no se cumple cabalmente, pero es obligación del Estado, ¿sí?, ver que todos los gastos educativos sean cubiertos por el gobierno. Pero bueno, inclusiva, pública y laica, es decir, ajena a todo credo religioso, sea el que sea.
lo cual también implicaría discusiones muy fuertes que se han llevado inclusive a la Corte Internacional de Derechos Humanos por algunas cuestiones religiosas y no se han podido resolver hasta hoy. Pero bueno, en el tercer párrafo es donde empieza a definirse ya el tipo de mexicanos que quiere formar el Estado. Porque ahí se establece, en el tercer párrafo del artículo 3 constitucional, que el enfoque de la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Es decir, el ciudadano tiene que aprender, tuvo que haber aprendido durante su paso por el sistema educativo, o lo estarán aprendiendo jóvenes y niños, a respetar la dignidad de las personas y a respetar los derechos humanos. Aquí hay una situación que hay que acotar, porque hay confusión en cuanto a los derechos humanos. La violación de los derechos humanos es un hecho que solo puede ser efectuado por el gobierno. Solamente un funcionario público puede violar derechos humanos. ¿Por qué es esto así? Porque cualquier otro ciudadano que comete un acto que en el gobierno, por parte del gobierno, sea considerado violación de derechos humanos, no es una violación de los derechos humanos, es un delito. Es decir, el mismo acto para un gobierno está calificado como violación de un derecho y para un ciudadano está calificado como un delito. Si yo secuestro a alguien, yo, ciudadano común y corriente, estoy cometiendo un delito, privación ilegal de la libertad. Si lo hace un policía, está violando mi derecho a la libertad, está violando un derecho humano. Hay diferencia. Entonces, la educación debe tener un enfoque de respeto a los derechos humanos. Y dice muy claramente el artículo 3 en este párrafo, que la educación que imparte el Estado, la educación, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional. En la independencia y en la justicia, promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este párrafo fue reformado en el 2019 para quedar como está. Como vemos aquí, ya se va delineando el perfil del ciudadano que quiere formar el sistema educativo. El siguiente párrafo habla de que es más importante el derecho, el interés superior de los usuarios del sistema educativo, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en cuanto a su acceso, permanencia y participación en los servicios. Es decir, ante una disyuntiva, y aquí ya hay tema para otra discusión más a fondo, siempre lo que deberá considerarse prioritario es ese derecho de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a la educación, ¿sí? Ese interés superior es lo que el Estado tiene que considerar siempre. Que el niño no use el uniforme, no se le puede obligar
a usarlo. Si no tiene para usarlo, no por eso lo vamos a privar del derecho a educación. Que el jovencito no tiene para comprar sus libros. La escuela tiene la obligación de ver cómo le hace para subsanar eso, pero su interés es ser educado y es su derecho y es primero. Que es que no hay dinero para las escuelas de tiempo completo, ya lo dijo un juez, es interés de los niños y hay que respetarlos. Siguiente párrafo nos habla de quiénes son los agentes fundamentales del proceso, es decir, los maestros. ¿Sí? Habla del maestro como el personal fundamental de este proceso educativo. ¿Sí? Y luego empieza a discurrir sobre el personal docente, las carreras, sus condiciones de trabajo, la promoción, ¿sí? La formación docente. Todo esto fue anexado en mayo del 2019. Dejando el artículo 3 como se encuentra, ¿no? Para luego entrar a hablar sobre los programas. Y dice el artículo 3 que los planes y programas de estudio, tema que se está discutiendo ahorita fuertemente en los medios, los planes y programas de estudio tendrán una perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad. Aquí hay que hacer un pequeño alto por esta palabra, literacidad. ¿Qué es literacidad? Que por cierto es una palabra que no está en el diccionario de la Real Academia Española. La Real Academia Española no reconoce que existe esa palabra. ¿Sí? Sin embargo, eso no quiere decir que no se esté usando, y ya la usan sobre todo algunos académicos estudiosos de la lengua. Y se entiende como literacidad la manera de usar la lectura. Que aquí también hay mucho que discutir, porque el mismo funcionario que sacó a colación ciertas cosas y metió esta discusión, en algún momento dijo que no se debe hacer la lectura por placer. Es decir, que uno debe leer con una intención social. Claro, esto es tanto como renegar de las grandes obras maestras de la literatura. Y hay mucho que discutir, pero bueno, el tema es que la palabra literacidad que aparece en la Constitución en el artículo 3 implica una manera de usar la lectura y la escritura en el marco de un propósito social específico. No dice qué propósito, pero está claro en eso. Y esto fue añadido en 2019. Nadie dijo nada. No habría por qué decirlo ahora. ¿Sí? Y continuamos entonces con lo que se incluirá en la educación. ¿Sí? Literacidad, la historia, la geografía, civismo, filosofía, tecnología, innovación de lenguas indígenas, lenguas extranjeras, educación física, deporte, artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, educación sexual y reproductiva,
y cuidado del medio ambiente, entre otras. Es decir, esto tiene que estar en los planes y programas a cajón, pero no es lo único. Hay que considerar otras cosas. Y aquí tenemos que considerar, y es fundamental, que también se dijo que se va a considerar la educación desde un punto de vista comunitario. Yo no sé si están tratando de decir que esto tiene que ver con el cómo o con el qué. Si es con el qué, la Constitución es muy clara. Si es con el cómo, entra a discusión este tema en otro apartado. Porque el qué está definido en esto, en este párrafo del artículo 3. ¿Sí? Luego habla de la laicidad de la educación. ¿Sí? Y aquí tiene un párrafo muy interesante, el artículo 3, dice: el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico. Luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Es decir, todo lo que se vea en la escuela tiene que estar basado en criterios científicos. Nada que ver con que es que el mal de ojo se cura con ponerle la ropita al revés al niño. Podrá ser una tradición muy comunitaria, pero los criterios en la educación pública en México tienen que basarse en la ciencia, tienen que ser criterios científicos. Además, ese criterio, dice aquí una serie de incisos del artículo 3, será democrático, considerando la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, es decir, no solamente como una forma de elegir representantes y gobernantes, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Aquí habría que entrar en otra discusión de otro tipo, porque hay pueblos en este país cuya aspiración no es precisamente el desarrollo económico como lo entendemos nosotros, y tiene que ver con razones culturales. Pongamos, por ejemplo, una comunidad indígena X en un lugar Y, cuyas tradiciones y costumbres están muy arraigadas. No es extraño ver que su producción no es para acumular y para tener mayor cantidad de bienes. Es más, cuando tienen algún exceso de producción o de dinero, en lugar de acumularlo, ¿sí?, lo donan al pueblo, a la comunidad, a las fiestas de santo patrono, la comparten con los demás, o la mayordomía. Es parte de la cultura.
Y eso es muy respetable. Una de las cuestiones que debemos nosotros entender como mexicanos es que debemos de aprender a convivir con otras formas de vida y respetarlas, no imponer nuestra forma de vida solo porque creemos que es mejor, en todos sentidos, ¿eh? Desde el punto de vista de que a veces podemos pensar que las tradiciones y costumbres son mejores y se las queremos imponer a los habitantes de las ciudades o a los que no tienen esas tradiciones y costumbres y viceversa. Pongamos por ejemplo, hace algunos años apareció en la prensa, por cierto, un sueldo muy pequeñito por allá que pasó casi desapercibido, si no es que desapercibido, donde decían en un pueblo de Oaxaca, ganó la alcaldía una mujer y los hombres de esa población fueron, la sacaron, la estropearon, la desnudaron y la pasaron desnuda por todo el pueblo para decirle que a ellos no los mandaba una mujer. El machismo en esa comunidad es impresionante, pero es una tradición, una costumbre, y no por eso lo vamos a aceptar o se nos va a imponer. Ni siquiera podremos pensar en eso. Entonces tenemos también que ser inteligentes y sentarnos a dialogar, a discutir y a ir mejorando y ver cómo como sociedad, en la base del respeto, mejoramos todos. Porque tampoco nuestras tradiciones no indígenas son lo mejor en todo caso. Esa costumbre de contaminar todo lo que tocamos, depredar el medio ambiente, no es precisamente lo mejor. Y así el artículo 3 va avanzando en cuanto a la análisis y comprensión de los problemas, aprovechamiento de recursos, defensa de nuestra independencia política, independencia económica, acrecentamiento de nuestra cultura, sea lo que sea que hayan entendido los legisladores por eso. Acrecentamiento de nuestra cultura. ¿Qué podrá ser eso? Luego habla el artículo 3 de que contribuirá la educación, contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, respeto a la diversidad cultural, la dignidad de la persona, nuevamente menciona esto, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando privilegios de raza, religión, grupos, sexos de los individuos o de individuos. Es decir, yo en lo personal no le veo nada de neoliberal, sea lo que quieran decir con eso, a que la educación fomente la convicción del interés general, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitar privilegios de raza, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. No hay nada más solidario que eso, y está en el artículo 3 constitucional. Entonces no tenemos por qué asustarnos porque nos dicen, no, vamos, aquí está plasmado. Tendríamos que leer y analizar
esto antes de opinar. Nos dice que el artículo 3, que la educación será equitativa, para lo que el Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas y combatan las desigualdades socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia de los servicios educativos. Es decir, tendrá que tratar a cada quien de acuerdo con sus condiciones y sus necesidades. No es aquello de que todos son iguales y vamos a tratarlos a todos iguales. No, no todos tienen las mismas condiciones y las mismas necesidades. Esa es una educación incluyente. Se debería hacer, o es el ideal, es lo que nos manda la Constitución. En las escuelas de educación básica de alta marginación se impulsarán acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario. Es decir, en las escuelas de alta marginación, el sistema educativo tiene la obligación de implementar acciones tendientes a abatir esa marginación, enfatizando la alimentación de los alumnos. Es un mandato de la Constitución. No sé por qué pienso en las escuelas de tiempo completo, pero bueno. Asimismo, se respaldará a los estudiantes en vulnerabilidad social mediante el establecimiento de políticas incluyentes y transversales. Luego habla de educación para adultos, que implicarán estrategias que aseguren su derecho a acceder a las instituciones educativas. Luego habla de la educación plurilingüe e intercultural. Este es otro tema que habría que analizar más a fondo, basado en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural. Cuestión que a mí me parece muy limitado, porque aquí había que hablar en el respeto a la cultura. Será inclusivo al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Será intercultural al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos en un marco de inclusión social. Que aquí habría mucho que discutir, no tenemos por qué incluirlos, tenemos que respetarlos. Ellos decidirán si se quieren incluir o no. Pero bueno, será integral, educará para la vida con el objeto de desarrollar las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar. Será de excelencia, una palabra neoliberal, y este es el párrafo añadido en el 2019. Será de excelencia entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad. Luego habla de la obligatoriedad, de la gratuidad de la educación que imparte el Estado, de los derechos de todos a gozar de los beneficios del desarrollo científico y la tecnología, del apoyo que el Estado tiene que dar a la ciencia, tecnología, ¿sí? Habla de las condiciones en que los particulares podrán impartir educación, para meterse luego a las universidades y demás. Esto tan extenso, que lleva 7 cuartillas, es el artículo 3 constitucional, es la filosofía de la educación, es la máxima autoridad en educación. Por encima de esto, nadie nos puede decir qué hacer. Y es lo que nos dice qué hay que hacer en educación.
Si se quiere cambiar esto, si se quiere discutir esto, ese es otro tema. Y se puede hacer, pero hay que cambiar el artículo 3 constitucional. Si no, el sistema educativo nacional, si no respeta esto, está violando la ley, violando a la Constitución, no está respetando a la Constitución. Entonces yo no le veo mucho de dónde discutir si no conocemos bien esto. Y hay más, todavía nos falta ver el cómo, porque este nos dice el qué vamos a hacer. Y son los planes y programas lo que nos dicen el cómo. Y aquí hay otra discusión, porque tenemos que meternos a ver el modelo de escuela, que ese es otro rollo. El tiempo es breve. Vamos a dejar la filosofía de la educación aquí por hoy y el próximo miércoles continuamos con este tema de la educación y analizamos el cómo, que tiene que ver planes, programas y algunas cosas que se están discutiendo para ir entendiendo mejor qué es lo que está pasando. Les agradezco mucho que me acompañen con este café de los miércoles. No olvidemos que cada miércoles a las 9 de la mañana, hora de la Ciudad de México, tenemos una cita, y si no podemos apreciarlo a esta hora, perfectamente podemos ver el video, queda en esta página para que lo vean cuando gusten, en el momento que les acomode, y al mismo tiempo aparecerá en mi canal de YouTube en un par de días, si se les acomoda más. Continuamos la próxima semana con el Sistema Educativo Nacional y con lo que esto implica. Muchas gracias, que tengan un excelente miércoles. Hasta la próxima semana.